Bueno, ahora vamos a comenzar con el problema número 3. El número 3 nos plantea este circuito y nos pide calcular cuál va a ser la intensidad en este cablecito de aquí. ¿Ok? Para empezar, tenemos que analizar bien la situación, cómo están los nodos y todo eso. Podemos ver que hay un nodo aquí, un nodo B aquí. Este nodo, como no tiene nada encerrado aquí, lo podemos dejar de momento así. Ya cuando calculemos la I, ahí es cuando vamos a comenzar a utilizar ese nodo. Después nos vamos al nodo C. Ok, ese nodo, bueno, ya sabemos que es la que va a englobar, es la que nos va a salir toda la corriente. Para saber cuál es la intensidad, tenemos que saber cuál es la intensidad en este nodo de aquí a aquí, este nodo de aquí a aquí, este nodo de aquí a aquí y de aquí a aquí. Bueno, no es necesario, solo es necesario si sabemos la corriente que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, en donde nos dice que la corriente que entra, por ejemplo aquí, va a entrar una corriente y se va a dividir en dos, va a salir por aquí y por aquí. Entonces, la estrategia aquí va a ser para calcular esta, saber cuál es la corriente que entra aquí para después decir se va por acá y por acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como vemos, estos dos nodos, antes de analizar cuál es la corriente aquí, podemos ver que se pueden fusionar o unir. Nos quedaría pues viendo como algo externo. Esto no debería ser la no, esto parece un árbol y todo, pero esto no debería ser la referencia. Ok, pero quiero que se vea que son resistencias en paralelo, comparten el mismo nodo, perdón, comparten estos dos nodos, y sabemos que cuando comparten dos nodos son resistencias en paralelo. Ahora proseguimos a calcular todas las resistencias equivalentes hasta que nos quede una y así poder calcular, perdón, poder calcular paso a paso las intensidades. Ahora, seguimos con las resistencias equivalentes de, digamos, la resistencia 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Como son en paralelo, tenemos que la resistencia 1, 2 es igual a 1 entre la raíz de, perdón, 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y la resistencia 3 y 4 pues va a ser lo mismo, solo que con sus respectivas resistencias. Ok, proseguimos a sustituir y realizar cálculos. Aquí lo voy a realizar con la ayuda de mi calculadora. 1 entre 16 más 1 entre 1 entre 4. Ok, eso nos da 3.2, que puede ser expresado como 16 quintos.
Ok, 16 quintos. Ahora nos vamos a la siguiente, donde también aplicamos los datos, que ahora van a ser 8 y 8. Tenemos que es igual a 4. 4. O 20 quintos creo que también sería. Pero eso lo vemos luego. Ahora, teniendo ya en cuenta esto, podemos proseguir a hacer otro circuito. No otro, el mismo, pero dibujado ya diferente. Como unimos el nodo A y B para estos dos, pues ahora va a ser el nodo A, ¿verdad? La resistencia equivalente, nodo B, después seguimos, dibujamos la resistencia equivalente, y ahí está. Tenemos que la primera fue 16 quintos de ohm, y después fue 4 ohms. Ahora, sabemos que cuando dos resistencias comparten tres nodos, así en serie, pues la resistencia equivalente para estas dos pues va a ser más sencilla, que sería resistencia 1, 2, 3 y 4 va a ser igual a la suma, que sería, pues ya por eso dijo lo de las fracciones antes, que sería 16 quintos más 20 quintos. Esto es igual a 36 quintos de ohms. Bueno, ahora que tenemos esto, podemos dibujar otro circuito, bueno, el mismo pero diferente. Pero con una resistencia ahora nada más. Ok, como fusionamos esto no con el A y el B, dijimos que no B desaparecía, por lo que hicimos una resistencia equivalente. Entonces tenemos aquí que este es igual a 36 quintos de ohms. Con la ley de Ohm podemos calcular cuál es la corriente que circula aquí. Dijimos que era, bueno, ya podemos borrar, ya que quedaron todos los valores. Dijimos que la I es igual a voltaje entre resistencia. Sustituimos valores, entran 12, se distribuyen en esos ohms, en esa resistencia que es pues 36 quintos, que esto es igual a, pues por ley de tortilla, ¿no? Que no sería 12 por 5 entre 36, que es igual a 5 tercios. 5 tercios de ampere. Eso es lo que entra en el nodo A y sale en el nodo C. 5 tercios de ampere. Bien. Entonces ahora lo que hacemos es regresarnos. Y como vemos, en el nodo A entran 5 tercios de ampere. Y en el nodo C salen 5 tercios. Entonces como aquí entra en el nodo A y no se distribuye en ningún otro lado, sale en el nodo B
5 tercios y después entra en el nuevo B y sale en el nuevo C como 5 tercios. Entonces, gracias a eso podemos aplicar directamente la ley de Ohm para calcular el voltaje que experimenta el nodo A al nodo B. Entonces, voltaje del nodo A a B es igual a la intensidad por la resistencia equivalente, que era la resistencia 1, 2. Sustituimos, dijimos que era 5 tercios por 16 quintos. Ok. Ahora, 5 tercios por 16 quintos es igual a 16 tercios, creo. Sí, si me cuentan sale mal son 16 tercios. Entonces ahora seguimos para calcular el voltaje que hay de B a C, que sería lo mismo, ¿no? Pero con la resistencia equivalente cambiada, que sería la 3 y la 4. Entonces va a ser 5 tercios por 4 ohms. 4 por 5, 20, es igual a 20 tercios. Ok, volts. Con esos datos ya podemos seguir. Ahora podemos retroceder a esta parte de acá, pero sin antes anotar aquí los valores. Que este experimenta 16 tercios de volts y 20 tercios de volts. Bueno, ahora, como sabemos, en un circuito en paralelo, los voltajes se van a compartir. Y una vez que se compartan, lo que va a cambiar ahora va a ser la intensidad. Bueno, puedo proceder a borrar. Como está más sencillo, podemos aplicar ahora la ley de Ohm directamente en esta y después directamente en esta. Tenemos que la intensidad es igual a voltaje de A a B por resistencia, por la resistencia 1, que va a ser igual a 16 tercios por 16. Bueno, 16 ohms. Que es una calculadora es bueno, permítame.